Bueno, estamos acá con la psicóloga deportiva Cintia Pared. Bienvenida. Para hablar un poquito de lo que ocurrió anoche, bueno, ayer por la tarde en Santa Silvina con la violencia en el básquet juvenil, ¿no es cierto? Sí, en la U21, ¿no? Exactamente, en el básquet U21 hubo unos hechos ahí desafortunados entre los equipos de Cultural Santa Silvina y Villa San Martín. Bienvenida, buenas tardes, buenas noches hasta ahora. Buenas noches, sí. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Todo bien. Cintia Paredes. Aclaro. Paredes, perdón, Sí, está perfecto. Está bien Cintia en el gráfico. Sí, perfecto. Sí, la verdad que, como dijiste, un hecho totalmente desafortunado y que lamentablemente lo estamos viendo de seguido. Porque hace un par de semanas, si no me equivoco, el mes pasado, hubo un hecho similar también en el interior, en Presidencia de la Plaza, en un torneo de vóley, donde terminaron también en un hecho de violencia los padres, ¿sí? O sea, fue entre tribunas, tengo entendido que fue el altercado. La verdad que es un tema súper complejo y que nos involucra a muchas partes, no tiene que ver pura y exclusivamente con los protagonistas que desencadenan el incidente, sino que es un tema que nos convoca a la reflexión a todos los adultos que somos parte del espacio deportivo. Yo soy psicóloga deportiva del Club San Martín de Corrientes, trabajo con todas las categorías formativas de 3 disciplinas. Y siempre insisto mucho cuando trabajo con los entrenadores, porque el trabajo del psicólogo deportivo es ser auxiliar del entrenador, ¿sí? Aportando obviamente desde la materia que nos corresponde, que tiene que ver con todo el entrenamiento mental y emocional del deportista. Pero también es brindarle herramientas al entrenador para que justamente trabaje todas estas cuestiones que son transversales a la formación de la disciplina. Y una de las cosas que no me canso de repetir tanto para los entrenadores como para la familia, nosotros estamos formando, más allá de deportistas, estamos formando personas. Entonces es tan importante la formación física, técnica, táctica, como la formación en valores. Entonces, por eso digo que es un tema más allá del incidente, es un tema que nos convoca a analizar, a reflexionar la situación desde lo profundo. ¿Qué pretendemos como sociedad? ¿Qué pretendemos como familia? Cuando una familia elige un club, ¿qué pretende que su hijo encuentre en ese espacio, ¿no? Que encuentre contención, que encuentre inclusión, que encuentre empatía, solidaridad, compañerismo o solamente competencia? Sí, yo coincido con lo que decís, Cintia. A ver, a los chicos se les inculca sin duda los valores en todos los deportes, en cualquier disciplina, pero me parece que está exacerbado en general el ambiente más allá de los padres, ¿no? La situación que se vive en el día a día y por ello van a descargar en ese momento que está claramente muy mal. Y me sorprende, como lo decís, que se ve en otros deportes como el vóley, el básquet. Generalmente esto se veía en el fútbol, habitualmente. No estábamos acostumbrados a eso, pero vos decís que ves otras situaciones en cualquier disciplina. Sí, vos sabés que incluso esto va de la mano con otra cuestión también. Lamentablemente en el deporte cada vez en categorías inferiores se exige mucho el resultado. Claro. Somos una sociedad en sí resultadista. Exitista, Exitista, exactamente. Y con eso yo, hasta incluso a veces con la comisión directiva tenemos hermosas charlas donde discutimos con qué necesidad el interés recurrente de participar de un montón de torneos y competencias, digamos, que muchas veces incluso va en detrimento del entrenamiento en sí, del aprendizaje en sí de la disciplina. Muchas veces yo me encuentro con los equipos deportivos que en la semana tienen, ellos entrenan 3 veces y tienen de esos 3 días, 2 días partido. ¿Y cuándo entrena el chico? ¿Cuándo aprende el deporte? Entonces muchas veces se le da prioridad al tema de la competencia, que obviamente al chico ¿qué le gusta? Jugar a la disciplina que elige, obvio. ¿Qué significa jugar a la disciplina que elige? Jugar un partido. Entonces, si nosotros los adultos que acompañamos en las etapas formativas no le damos la importancia que requiere y que ellos tomen conciencia de que el proceso de aprendizaje es lo más rico que van a recibir, claramente el chico obviamente no lo va a elegir. El factor grave que me parece el tema que planteaba Mati justamente entre lo que sucedió con Villa y el equipo comercial de Santa Silvina. Cultural de Santa Silvina, es que acá el conflicto no fue entre padres, como mencionaste vos con el vóley. Con el vóley, fue los padres de dicha localidad contra algunos chicos. Entre los jugadores. Y después se metieron los padres. Y se unieron los padres. Por eso te digo, si queda entre jugadores es algo que por ahí se da ese roce en el partido y está bien. Pasó a mayores, está mal.
Sí. pero y tampoco fue de padre a padre, sino que se involucraron contra los chicos. Totalmente, que es aún Me más parece grave. más grave, sin duda. Totalmente, aún más grave, porque atacar a un menor, claramente todos sabemos las consecuencias que trae eso, ¿no? Incluso eso te digo que pasa lamentablemente, bueno, hoy en las escuelas vemos cómo se reproduce este escenario violento que lamentablemente en la calle lo vivimos a diario, ¿no? Entonces, el deporte es otro de los escenarios, no está excluido. No excede a eso, no excede, sin exacto. duda. Entonces, con más razón, yo siempre digo, el deporte es un espacio, tiene que ser un espacio constructivo. Muchas veces nosotros recibimos chicos que desconocemos la historia que trae detrás, ¿no? Y a veces los chicos, el único lugar positivo que tienen es el deporte, porque en su casa viven situaciones de carencias, en las escuelas también, entonces recurren al espacio deportivo justamente como una herramienta de liberación, de salvación muchas veces, ¿no? De rescate de esas situaciones. De contención. Totalmente Cintia, de contención. ¿No? Y encima es el único espacio que hoy por hoy, de alguna manera yo siento que hackea todo el consumismo de las pantallas. Claro, porque es la única manera que vos lo sacás al chico un rato de que consuma todo el tiempo, bueno, obviamente a través del celular o de cualquier dispositivo, estas pantallas, ¿no? Que ya sabemos también todos los efectos que genera, ¿no? Nocivos para el crecimiento de los chicos. Entonces, volviendo a la situación en sí, yo realmente agradezco primero el espacio, pero siempre llamo a la reflexión de todas las partes, ¿sí? Porque esto nos involucra, no queda, vuelvo a decir, no queda solamente reducido a los protagonistas del hecho. Acá hay una institución deportiva que también debería trabajar y hacerse responsable en materia de prevención de situaciones como esta, ¿no? De trabajar la violencia con su nombre, como lo indica, y hablar de estas situaciones. Porque estos chicos, lamentablemente, no solamente en estos espacios viven estas situaciones, sino que lo viven cotidianamente. Entonces tenemos que poner palabras frente a esto, ¿no? Usted, como dijo recién, esto que sucede en el deporte es el reflejo de la sociedad, el deporte no está exento. Me tocó personalmente ir a partidos de hockey por familiares, de básquet, y ver esa euforia de ciertos padres con chicos de 8, 9, 10 años reclamando al árbitro y que justamente, como dijo Leo, que quizá en el fútbol está más naturalizado y se trasladó lo peor del fútbol a otro deporte. ¿Usted por qué cree que se dan estas situaciones y cuáles son las herramientas para combatirlo? Sí, bueno, hay una multiplicidad de factores, por eso es que yo convoco siempre a todos los actores que estemos involucrados, desde el lugar que estemos, no hacer omisión a las situaciones. Pues yo le digo mucho a los entrenadores, indicadores de violencia vos podés ver, podés detectar tempranamente, ¿sí? Un chico que responde mal, un chico que transgrede las reglas, un chico que no se incluye, un chico que es irascible, que cualquier situación lo hace explotar, que es impulsivo, que no puede manejar sus emociones. Hay muchos indicadores observables, por eso yo trabajo mucho con los entrenadores, dándoles esta herramienta para que vayan detectando la situación. Y el entrenador es clave, porque el entrenador es el que más sabe de la historia de los chicos. Entonces ellos son los que tienen que dar aviso de las situaciones. Muchas veces, obviamente, no todos los clubes cuentan con un psicólogo deportivo, muchas veces faltan recursos, es lamentablemente... Pero hoy en día es fundamental, es clave, es clave ese profesional. Para mí es clave, es tan necesario como tener el equipo médico, como tener el nutricionista, totalmente. Y hacer un trabajo integral, me parece, Cintia, también con el grupo familiar, ¿no? Más allá con el entrenador y los chicos, seguramente que cuesta y mucho, ¿no? Sí. La familia es clave. O sea, yo hay un concepto que siempre lo transmito cuando me convocan a alguna entrevista, que en psicología deportiva lo llamamos el triángulo deportivo. El triángulo deportivo, eso es un concepto que se refiere al deportista en etapa formativa y en la recreación, que es la etapa de la niñez del deporte. Ese triángulo, en la cúspide está el deportista y en la base está la institución deportiva y la familia. Si esa institución deportiva y la familia no son coherentes, no trabajan en común acuerdo, no generan un espacio de articulación para sostener esa cúspide cae.
Entonces, cuando muchas veces tenemos familias muy sobreexigentes en materia de resultado, que solamente van a exigir que ganen partidos, un niño de 8 años. Es una locura, eso es una locura. ¿Qué puede generar en un nene de esa edad tener un papá que le esté gritando detrás de la red del arco o que vea a su papá golpeando a un profesor? Dos cosas, o que repita la conducta, el patrón, que sea tan violento como el papá, porque los hijos son manifestación de lo que ocurre en la casa, es así, los niños, los adolescentes también, pero sobre todo en los niños, o todo lo contrario, que sea un niño introvertido, sumiso, que tienda a reprimir todo lo que siente, lo que le pasa. Entonces, también esos niños con esos perfiles terminan siendo víctimas de bullying, porque son niños muy pasibles, digamos, de recibir cualquier situación violenta. Claro, anulan todo lo que ven, entonces... Totalmente, totalmente. El tema acá, lo peor de todo, es que vos le estás sacando la posibilidad de que el chico juegue. Que sea niño. El niño tiene que ser niño. Y el niño, ¿cuál es su característica principal? Que juegue. Y ahora hay papás que le exigen rendimiento cuando el niño tiene que jugar. Tiene que ser totalmente placentero. En la etapa de la niñez, el deporte es un espacio de socialización. ¿Sí? Se va a encontrar con otros amigos, pares, de su misma edad, con otras características, y aprende a convivir con el otro. Ahí está lo importante de llevarlo a un deporte a un niño. Y esta exigencia que la que usted habla, ¿tendrá que ver en cierta parte con el factor económico de que muchas familias apuestan a los chicos a salvarse de por vida? Económicamente? Eso es uno de los motivos, sí, totalmente. O sea, hay muchas familias que vos notás que vienen con esa... tal vez con esa frustración de sueños no cumplidos de generaciones previas, porque hay muchos chicos, yo en el club donde trabajo con básquet, vóley y cesto. En el básquet se ve mucho. Mi abuelo jugaba al básquet, llegó a una instancia profesional, mi papá no pudo, ahora, bueno, ¿no? Por ahí hasta van a hacer la actividad porque, como decís, el abuelo o el papá lo hacían y quieren que vos también lo hagas y capaz que no le gusta. Totalmente. Bueno, yo indago mucho sobre la elección del chico sobre la disciplina. Claro. Eso trabajo mucho con la familia, porque el chico, el niño, el adolescente tiene la obligación de ir a la escuela. Eso es una obligación, no lo puede elegir. Ponele el idioma o alguna herramienta extra que la familia considere que es necesario para su educación. El deporte tiene que ser libre de elección, tiene que gustarle. El chico tiene que sentir placer en ese espacio. Y aparte es una edad donde estás a prueba, digo, vas a hacer fútbol, básquet, tenis, vóley, ping-pong, lo que quieras y vas detectando que te gusta, Totalmente. ¿No? Por ahí yo lo que sugiero mucho a las familias, sobre todo de los niños, que es recomendable una disciplina de equipo, porque justamente por esto que decía de la función de la socialización, digamos, tan importante, porque cuando el niño comienza un deporte entiende que hay un juego con reglas y que si no cumple esas reglas hay consecuencias, ¿sí? No es nada más ni nada menos que aprender a ser ciudadano, porque eso es lo que tenemos que aprender para poder movernos después. Así que sí. En materia, Mati, ¿no? Sí, Mati. En materia de prevención, bueno, tiene que ver con esto, promover espacio de reflexión todo el tiempo, no esperar que suceda, porque generalmente yo entiendo que también muchas veces a raíz de una situación de crisis, de exposición de la violencia como esto que sucedió, que es un pasaje al acto, se convoca a los profesionales para trabajar sobre la temática. Entonces, nosotros obviamente aprovechamos porque muchas veces es nuestra puerta de ingreso a los espacios que buscamos trabajar de manera preventiva. No es lo ideal, pero aprovechamos esos espacios para trabajar en la situación en sí, pero eso no significa que no se le deba dar una continuidad, porque en realidad acá lo importante es el proceso de trabajo, ¿se entiende? O sea, la prevención hay que trabajarse en todas las etapas, desde que comienza hasta que termina. Esto pasó en la categoría U21, que son los más grandes. Es la categoría que termina con la formativa, vamos a decir, ¿no? Bueno. Por ahí yo leía en los comentarios de algunos de los videos que se hicieron virales en las redes y hablaban como que U21 ya son mayores, que se espera tal vez otro nivel de competencia, por eso suceden estas cosas, como justificando el acto violento. Entonces digo,
reflexionemos sobre estas cosas. O sea, U21, estamos hablando de chicos de 18, de 19, muchas veces 16 años también los hacen participar en ese nivel de competencia. Entonces es mucha presión para los chicos. Por ahí se espera que actúen como adultos ellos, cuando en la tribuna están los adultos y no actúan como tal. Justamente a eso iba. El adulto tampoco da el ejemplo. O sea, el chico puede, como dijo hoy, por circunstancias del partido, tener un roce, y creo que como padres de afuera debería dar el ejemplo. Totalmente. Y a lo sumo entrar a dividir, a separar. A calmar. Ustedes en su trabajo, ¿no es cierto? Incluyen al deportista, pero también incluyen al padre, se los llama, se los charla con ellos para cambiar la actitud. Totalmente. En la planificación anual de mi trabajo es trabajo con los entrenadores en cancha, con los equipos, aparte solo conmigo en espacio de talleres, donde bueno, hacemos dinámicas específicas conmigo, trabajando lo que es el objetivo de trabajo, lo que pretenden a nivel de equipo, la comunicación, el liderazgo, los valores que pretenden tener como equipo, pero a la vez con la familia. Yo generalmente mi trabajo, o sea, la parte más difícil de mi trabajo es con la familia, no con los chicos. Porque los chicos en realidad tienen muy buenas intenciones. Es poco probable ver un chico que tenga como intención violentar una situación. Pero cuando uno llama al adulto, el adulto viene cargado con demasiada expectativa, presión. De hecho, cuando yo comienzo a trabajar en el club donde estoy trabajando, me llegaron a decir, sé que la contrataron para poder ganarle a tal club. Ah, entonces renuncio, porque yo no vengo a ganar. Claro, o sea, mi trabajo no tiene que ver con un resultado. Sí. Tiene que ver con el acompañamiento en ese proceso de aprendizaje y de poder brindarle a los chicos herramientas que tienen que ver con el manejo de las emociones, que puedan hablar de sus emociones. En el deporte está censurado decir, me siento mal, me siento triste, no puedo con esto, porque eso lo vuelve vulnerable y eso puede significar que el entrenador no lo elija, no lo convoque para una lista, quede afuera, quede en el banco. ¿Se entiende? Y la vulnerabilidad es parte de todo ser humano. Me sorprende igual lo que decía Mati también, y me parece que vos suscribiste, Cintia, con respecto a que los padres en el básquet, porque esto se veía mucho en el fútbol, lo lleven a los hijos, lo apoyen, estén incentivando todo el tiempo como para salvarse. Totalmente. No sé. A ver, el apoyo de la familia es fundamental, pero me parece que en esta parte cuando de la es más difícil aún, si en el fútbol mucho más difícil, pocos, por eso te digo, imagínate en el básquet. En el resto de las disciplinas, pero bueno, nos encontramos con familias así, sobreexigentes, que presionan. Y en esas charlas con ese tipo de padres, ¿cuál es la situación? ¿Quieren cambiar, quieren mejorar? ¿Aceptan o te dicen, no, mirá, yo me tengo que salvar, invierto todo el tiempo en este niño? Necesito que progrese. El punto es que muchas veces los papás no están acostumbrados a que se les digan las cosas. Claro, por Entonces, yo voy generando espacios con frecuencia determinada, cosa que también a ellos les genera un hábito, el hecho de ir y encontrarse y empezar a hablar y compartir, y se dan cuenta que más o menos piensan lo mismo o no, muy diferente. Puede ser la formación, la educación que recibieron también, ¿no? ¿Cómo se criaron? Totalmente. Por supuesto que hay casos particulares. Yo te diría que, bueno, no sé, es el menor porcentaje, por suerte, que no te escucha o se enoja con las intervenciones que uno puede hacer, que te discute. Por suerte hasta ahora no tuve ninguna situación como compleja de decir, de que estén en contra de la postura. Sí lo aceptan, obviamente les cuesta manejar porque hay muchos papás que son muy pasionales en los espacios, sobre todo en las competencias clave, ¿no? Es que eso está bien, digo, el aliento está espectacular y la pasión, ¿no? Yo que amo el fútbol, por ejemplo. Pero trasladan la presión a los chicos o a vos, que te dijeron te contrataron para que ganemos. O sea, ellos van trasladando esa presión a la persona que les parezca. Sí. No, por eso, yo trabajo mucho eso, cuando proyectan eso en mí, digo, yo soy bruja, pero no de esas que tienen las que adivinan el Vamos futuro. A ganar el Mundial, Cintia, ¿qué decir? ¿Cómo estamos? Yo estoy preocupado, ya te digo. Esperemos. Eso es otra cosa. Estamos mirando siempre el final. Sí. Y no nos conectamos con el proceso. Voy a mirar el grupo, a ver cómo estamos en el grupo entonces. Vamos a empezar por el proceso. Hay que conectarse con el proceso. Yo empecé a trabajar en deporte porque soy runner y me gustan las ultras distancias.
Así que he desarrollado mucha paciencia. Tenés un trabajo importante, sí. La podríamos invitar también con Tato Bianucci para que hablen de Tenemos un runner. corredor acá. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ahora estoy preparando una competencia para fin de año, 57 kilómetros en montaña, así que me gusta eso. Por lo tanto, yo sé lo que es a nivel personal, digamos, por eso también me convocó la psicología deportiva, porque muchas veces soy empática, obviamente, porque sé lo que atraviesan, justamente por la disciplina que hago, ¿no? ¿Son más los clubes o en menor medida que tienen psicólogos deportivos? Hoy en día en la región, digo, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. Yo creo que se está abriendo camino, bien, se está expandiendo. El tema, vuelvo a insistir, es la falta de recursos, es lo primero que te dicen. O sea, si tienen que recortar, recortan por esta parte o directamente no. Mira, a mí a principio de año me convocaron de un club de acá y después me dijeron, te vamos a llamar porque queremos hacer un trabajo en conjunto, era para una formativa y después no hubo recursos. Eso te iba a decir, qué bueno que sea para la formativa porque generalmente se ve en los equipos de primera división. Sí, que es donde hay más recursos. por eso generalmente hay equipos más integrales, digamos, ¿no? De acompañamiento, pero en la formativa es a pulmón, básicamente. Muchas veces entonces se entiende que cuesta. Pero también es una cuestión de decisión, decisión de la dirigencia y a qué darle prioridad. Porque muchas veces se le da prioridad a los recursos materiales, al espacio donde se va a practicar, donde se va a hacer la práctica y demás. Y después hay muchas carencias en el recurso humano, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Y más en la actualidad social que vive la Argentina. Totalmente. Vino, no me acuerdo qué diputada vino hace poco que charlábamos con ella con respecto, bueno, a la situación también y la bajada de línea del presidente Milei, actos de violencia que vemos constantemente con sus discursos. A ver, ¿qué pretendemos que la sociedad esté como? Totalmente. Está habilitada para hacer cualquier cosa. Sí, está muy avalado la violencia. Entonces, bueno, es lógico que estos escenarios se potencia. Se potencia, exacto. Y no solo eso, me tocó en el último partido que fui a ver de Villa San Martín, muchos chicos jóvenes de 6, 7 años insultando a los jugadores rivales. ¿Y el padre al lado? Sí, claro. Avalando esa situación. Avalando esa situación. Bueno, totalmente. Y eso obviamente se traslada a toda la vida del chico más que después. Por supuesto, sí. Por eso digo, es una reflexión que nos convoca a todas las partes. En mi caso, en los espacios que yo puedo, convoco siempre a los adultos, porque los responsables somos los adultos. Sin duda. Los niños nada más reproducen lo que observan y lo que tienen cerca. Sí, así que... Y el niño, el joven, quizás no de los 8 años, quizás más grande, ¿cómo se comporta hasta la psicología deportiva? Vos sabés que a mí me sorprendieron realmente positivamente ahí en el club. De hecho, ellos me buscan. Hoy por hoy... Eso iba, porque una cosa es que usted vaya a buscarle al comienzo, para enseñarle y guiarlo, pero ellos después recurren a usted voluntariamente. Cualquier cosa que les pasa, hoy que ya me tienen registrada, yo comencé a mitad del año pasado, y al principio obviamente hasta que me conozcan y cómo nos vamos desenvolviendo y qué actividades vamos a hacer y demás, sí hubo cierta resistencia, pero no la que yo por ahí, yo me fui con un montón de prejuicio porque era la primera vez que trabajaba con formativa, entonces dije, bueno, a ver, que empecé a tantear, a diagnosticar, a ver qué conocían, qué sabían, qué se imaginaban, y ahí empezamos a trabajar con eso. No, hoy por hoy soy referente ahí en el club, por suerte se me acercan, necesito hablar, me pasó esto en el partido, quiero saber cómo trabajo, o sea, ellos solos se acercan a consultarme. Bueno. Así que eso es muy positivo. O sea, eso me da la esperanza, porque una generación que se anima a plantear lo que les pasa, digamos, y buscan ayuda, eso es sumamente positivo. Sí. Ahí está. La importancia entonces de la psicología dentro del deporte. Por suerte sí. Incluso los entrenadores, yo agradezco muchísimo a los entrenadores con los que trabajo, porque si no fuera por ellos no hubiese sido fácil mi trabajo, y ellos en todo momento recurren a mí para hacer acciones. De hecho, el año pasado a mí se me ocurrió hacer una acción de cierre de año. Lo cuento porque en realidad fue una experiencia que la tiré, pues se me ocurrió como para trabajar valores, esta cuestión de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Yo cuando me empecé a trabajar el año pasado, las disciplinas trabajaban muy bien, pero a modo de islas, digamos, ¿no? Como que entre las disciplinas no había un cruce, por lo menos, de actividad
actividades o algo. Entonces le propuse a la comisión directiva armar un cierre de año donde la idea era formar equipos mixtos. Cada equipo había jugadores de básquet, de vóley y de cesto. Y todos iban a jugar todas las disciplinas. Bien. Y se hizo una linda movida ahí con 100 chicos que participaron, acompañaron las familias, los entrenadores se involucraron todos, usé chicos de la Liga de Desarrollo de Básquet que nos ayudaron a monitorear los grupos que se armaron y la verdad que salió hermoso. De hecho, estaban súper entusiasmados los chicos por haber vivido una jornada de convivencia entre ellos que nunca habían compartido. Claro, y probando otras disciplinas totalmente, también, que quien te dice alguno se cambió, disciplina. ¿no? Eso claro. les encantó. Así que la verdad que eso, por ejemplo, yo agradezco muchísimo, porque si la gente no tuviera la predisposición de acompañar una acción así, no lo hubiese hecho, pero ni cerca, porque involucró a muchas personas, digamos. Así que sí. ¿Llegan preguntas? Sí, ¿desde cuándo se empieza a aplicar o a pensar en esto de la psicología deportiva? Porque antes no era tan mencionado o no se utilizaba tanto. ¿Desde cuándo vos viste que eso comenzó a cambiar? Yo creo que en la pandemia los deportistas profesionales empezaron a hablar de la salud mental. Justo en la pandemia se suspende los Juegos Olímpicos, creo que tocaba ese año o algo así. Exactamente, suspendió y se pasó para el año siguiente. Exacto. Bien. Y ahí comenzaron a salir situaciones. Lamentablemente, la gimnasta, no me voy a acordar el nombre. Más los deportes individuales. Simone Biles. Es Simone Biles. Ella habló de una situación de abuso que vivió en su etapa formativa. Exacto. Y a partir de ahí se comenzó a hablar de salud mental. Obviamente que estábamos en un momento particular, no todos hablábamos de alguna u otra manera de salud mental, pero el deporte no quedó excluido de eso. Y eso me parece que yo creo que abrió la posibilidad que podamos hablar de esto, ¿no? Que el deportista también sufre, que el deportista la pasa mal muchas veces, solo, aislado, porque le cuesta hablar, porque no encuentra referencia. Y de hecho, lamentablemente hay situaciones de mucho riesgo en el deporte, ¿no? El alto rendimiento, el profesionalismo. Y estás muy expuesta a la crítica también. Por eso. Y hoy en redes sociales, obviamente. Hoy es tremendo. Ni hablar. La exposición. Ni hablar. Una locura. En el alto rendimiento muchas veces no existe la salud mental. Está lejos de eso. Porque el deportista pasa a ser su vida eso que está haciendo, ¿no? Entonces, por ahí se trabaja mucho también con el proyecto de vida de esa persona. ¿Qué pasa más allá del deporte? ¿No? Muchos deportistas quedan afuera por una lesión, por ejemplo, a temprana edad, ¿no? Tienen que cortar su carrera deportiva por una lesión. ¿Qué pasa después de eso? ¿Se trabajó el proyecto de vida? Porque encima quedan afuera, o sea, el deportista se jubila a muy temprana edad. Es cierto. ¿Tiene proyecto después de esa disciplina? ¿Qué pasa con su vida después de esa disciplina? El retiro deportivo también es un tema complejo a trabajar, porque muchas veces caen en depresión y a veces en situaciones hasta que le cuesta la vida, de suicidios, digamos, ¿no? Por todas estas situaciones que no se hablan, simplemente no se pone palabra en todo esto. Entonces, yo creo que la pandemia abrió esa puerta y empezó a hacerse como más expuesto todo. Y después con el Mundial, que por suerte tenemos varios referentes en el equipo de la selección que han hecho una excelente propaganda. Yo decía, yo lo quiero al Dibu para que, para que sea el representante de... Tenés trabajo ahí, Cintia, con el Dibu. Sí, tal cual. Pero él siempre habla muy bien de su psicólogo. Di María también habló mucho, Lionel Messi. Ahora Paredes. Que me preguntan todos, ¿sos pariente? Sí, le digo, mi primo, no sé. Conseguinos una casaca, Cintia, si sos pariente. Vamos a ver si podemos llegar. Él, después Enzo Fernández también. Así que me parece que todos los referentes del alto rendimiento que salen a hablar de este trabajo que muchas veces era oculto porque daba vergüenza, porque era tabú, y que pueden hablar y exponer esta situación, ayuda a que podamos nosotros trabajar, digamos, ¿no? Porque eso es lo más importante, me parece. Y esperemos que otros clubes, o todos los clubes que puedan hacerlo, empiecen a incorporar esta figura. Ojalá. No somos muchos los especialistas en deporte, pero sé que hay muchas ganas, por lo menos los colegas que sé que se dedican a esto, tenemos
nos gusta el movimiento, o sea, estar en la cancha. Bueno, a mí me apasiona estar en la cancha. Yo a veces salgo a las 1 de la mañana de trabajar ahí en la cancha. Y, o sea, y es parte de la especialidad, digamos, ¿no? Sí. Sin duda. Que difiere mucho de lo que es el psicólogo de consultorio, vamos a decir. Así que bueno. Muy bien, muchas gracias, Cintia. No, al contrario, placer, al contrario. Ojalá que sirva realmente estos espacios a convocar a la reflexión, sobre todo en las instituciones deportivas. Vuelvo a insistir, ¿sí? Más allá de la responsabilidad de las familias, yo quiero que las instituciones deportivas se planteen este tema como un abordaje transversal, ¿sí? O sea, es más allá de la formación de la disciplina, ¿qué valores estamos transmitiendo como adultos? Y aparte será para sus futuros jugadores. Totalmente. Sin lugar ese proceso que vos contás, desde las formativas hasta llegar a primera división. Exacto, exacto. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No, a usted, hasta luego. Gracias, Mati. ¿Volvés o ya esto es lo último? No.